que por algo Dios muchas veces eh, y hace hincapié en la importancia de la palabra, ¿no? Él dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Y que sobre toda cosa guardada nos pide que guardemos nuestro corazón, que vendría a ser la mente, ¿sí? Y que ya desde la creación, desde el mismo Génesis, vemos cómo Dios habló y fue hecho, ¿no? La palabra es fundamental. La palabra de Dios, ¿no? Como le decimos nosotros a la Biblia, la palabra de Dios también. Entonces, ya vamos a ver también cómo el poder hablar, el lenguaje, este, ha marcado una enorme diferencia en nosotros, las personas, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo llegamos a esta calidad de vida, a esta conexión entre la mente y el cuerpo? ¿No? Cómo la persona eh, va vivenciando las cosas, por ejemplo, los conflictos, las dolencias, los dolores, las pérdidas, los duelos, las alegrías, eh, muchas cosas, cómo lo va vivenciando cada persona. Es muy diferente de una persona a otra. ¿Sí? Y para eso hay que tener en cuenta que la persona está conformada por la mente, el cuerpo y el espíritu. Y que de la conjunción de esas tres cosas vamos a obtener lo que es el concepto de la salud. ¿Sí? Y la salud emocional también, porque está muy en boga esto, ¿no? De la salud emocional, que nos alejan en realidad, ¿no? De buscar la solución en Dios y en profesionales, y se vuelcan más hacia lo rápido, hacia lo buscar dentro de uno mismo, ¿no? La posibilidad de sanación, que el Dios está dentro nuestro, que la energía está dentro nuestro, bueno, humano, de lidiar con el dolor, porque ya esto es histórico, hermanos, ¿no? Podemos ver en los salmos, por ejemplo, ahora que estamos estudiando en la escuela sabática los salmos, ¿no? Cómo ya ahí David, discursos, hay discursos de David totalmente depresivos, totalmente tristes, ¿no? Con mucha aflicción. Ya el ser humano lidió desde el inicio con el dolor y con la angustia, ¿sí? Entonces, muchas cosas han cambió la cultura, cambió la música, cambió un montón de cosas, pero cómo las personas enfrentan el dolor, enfrentan las pérdidas, la angustia, sigue siendo igual, ¿no? No ha cambiado mucho eso. Entonces, retomando esto del equilibrio emocional, por ejemplo, ¿cómo vemos? ¿Cómo sabemos si tenemos algún equilibrio emocional, ¿no? ¿Qué importancia, por ejemplo, le damos a la opinión de los demás sobre nosotros, ¿no? De una amiga, del esposo, de la esposa, de los hijos, de un compañero de trabajo. Estamos pendientes de esa opinión. Si alguien nos dijo algo, nos dolió, nos quedamos pensando todo el día en lo que me dijo mi amiga, lo que me dijo la persona no sé, en la calle, en el almacén, en la discusión que tuvimos, en una nota, en un examen, nos quedamos mal, bueno, eh, cuando esas cositas empiezan a interferir en la vida diaria y en la calidad de vida, es porque hablamos que hay algo ahí que está haciendo ruido, ¿no? Que no está funcionando como debería funcionar, y por lo tanto la persona ya no, va perdiendo esa calidad de vida y uno se va como acostumbrando a esto, ¿no? Muchos pacientes vienen de años a veces de estar padeciendo de tristeza, de desilusión, eh, de sentirse excluidos. Chicas, por ejemplo, las adolescentes, mucho lo escucho que se sienten muy excluidas con las amigas, con el grupo de amigos, con en la escuela, y eso se va naturalizando, y cuando uno se va haciendo adulto, se cronifica eso.
¿no? Se va como incorporando a la personalidad de cada uno y ya no se diferencia entre lo que era un síntoma a lo que es la personalidad de cada uno. Y a eso es donde uno no tiene que llegar, ¿sí? Uno no tiene que anticiparse a eso, poder reconocer cuando estamos frente a los síntomas y buscar ayuda, ¿no? Pero ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo se forma toda nuestra personalidad? ¿Sí? Porque esto no es de un día para el otro, eh, o de golpe un día ante un desamor, un matrimonio que no funcionó, un noviazgo, una pelea con los hijos, se siente un dolor muy grande, ¿no? Hay personas que realmente lo Y ese describen como que se les derrumba el mundo, no pueden más nada, ¿no? Ante una frustración. Puede ser chica, puede ser grande, puede ser una separación, puede ser la muerte inesperada de un familiar. Bueno, ¿cómo se llega a eso? Bueno, todo eso tiene que ver con un camino anterior, cómo fue la niñez de esa persona, ¿no? Y mucho más, cómo fue su vida en la panza de la mamá, ¿sí? El aparato psíquico empieza a formarse ya en la vida uterina. Es más, hay muchos colegas que afirman que desde ya cuando uno programa tener un hijo, desde la palabra, desde si va a ser varón, si va a ser nena, qué nombre le voy a poner, ya al formar parte de nuestro discurso, ya uno le está dando una impronta y le está poniendo una cuota de afecto a ese futuro hijo o hija. ¿Mm? Entonces, cuando una mujer queda embarazada, ya desde el minuto uno uno empieza a brindar y a poner a sembrar todo el terreno para ese hijo y para ese adulto futuro. ¿Y esto cómo sería? Con el entorno, ¿no? El entorno que nos rodea, cómo es nuestra familia, cómo es nuestro esposo, nuestra esposa, si tenemos otros hijos, si fue un embarazo buscado o no, cómo nos alimentamos, qué hábitos saludables tenemos, ¿no? Y ahí donde, fíjense que se va ya desde el minuto cero, se va incorporando lo que es la alimentación y los hábitos sanos, el lugar que uno le da también a Dios en nuestras vidas. En dónde ponemos nuestro descanso, nuestra seguridad, eh, la música, el descanso que tengamos durante el embarazo, eh, el trabajo que realicemos, el nivel de estrés al que estemos expuestos. Todo eso el bebé lo percibe, ¿sí? Y hablarle al bebé, o que el padre también le hable al bebé, los hermanos, la familia, ¿sí? Ya el bebé reconoce en la panza de la mamá la voz, bueno, ni que hablar si la mamá tiene hábitos no saludables, ¿no? Todo eso pasa al bebé a través de la placenta, a través del cordón umbilical, atraviesa todo hacia el cuerpito del bebé. ¿Sí? Si la madre toma alguna medicación, si hay alguna enfermedad que se presenta durante el embarazo, o diabetes gestacional, ¿sí? O hipertensión. Bueno, hay muchos factores médicos que afectan, pero sobre todo la salud psíquica de la mamá también se va a transmitir. De cómo esté la mamá emocionalmente, también el bebé va a estar dentro de la panza. ¿Sí? Luego llega el momento de que tiene que nacer. Entonces pasa el bebé de estar confortable, ¿sí? Con los estímulos tranquilos dentro de la panza de la mamá, y cómo es, ¿no? Todas las que son mamás. O sea, el bebé nace y automáticamente tiene que llorar, lo dan vuelta para acá, para allá, lo revisan de pies a cabeza, le dan la primera vacuna, ¿sí? La BCG, le revisan todo, le colocan para sacar el líquido. Bueno, es una
un nivel, pobrecito, de estrés a que lo someten recién nacido, y que eso tiene que ser eh, urgente, ¿no? Digamos, hasta el minuto que el bebé sale, hay una escala de valores en donde ahí se califica los reflejos que tiene el bebé y cómo están sus signos vitales, ¿sí? El color, si está más con bilirrubina o no, si va a estar más amarillo o no. Bueno, todo eso tiene una escala, nada, ¿no? Bueno, y ahí comienza ya el bebé a tener distintas voces, el cambio de la temperatura, eh, el contacto con la madre es fundamental, la lactancia es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando el bebé está amamantando, la mamá debe mirar a su hijo a los ojos, ¿no? Y en lo posible debe dedicarse en ese momento a eso, ¿no? Al amamantamiento. Sabemos que a veces no se puede por un montón de otras razones, pero es fundamental esta primer mirada con el bebé, porque lo primero que hacen es colocar al bebé arriba de la mamá, ¿no? Apenas nace, porque necesita urgente volver a sentir ese calor, ese olor, el corazón de la mamá, porque mientras está en la panza escucha todo el tiempo el corazón de la mamá. Entonces, una vez que pasa por todos esos primeros controles, al volverlo a colocar en el pecho de la mamá, eh, eso al bebé lo ayuda a ir reaccionando y a ir soportando estos cambios, ¿sí? Entonces, las voces, la familia que lo va a ver, los cambios, el pañal, bueno, un montón de cosas que depende de cómo los adultos que están a cargo del bebé lo ayuden a transitar esto, son los primeros signos eh, de trauma, vamos a ponerlo así, ¿no? Entre comillas, que el bebé va recibiendo. Y por supuesto que nosotros después esto no nos acordamos más, ¿sí? A partir de los 3 4 años hacia atrás, no tenemos memoria de eso, no es que esté borrado, no lo podemos recordar, ¿sí? Pero muchas veces, eh, en la vida adulta o en la infancia, hay síntomas, hay enfermedades que tienen que ver con estos primeros días, primeros meses del bebé, de cómo fue la vida del bebé en esos primeros días, aunque el bebé no lo puede expresar, o el adulto después no lo pueda decir. Pero no es lo mismo, por ejemplo, si un bebé pudo amamantar con la mamá no pudo darle de mamar, o fue con mamadera, o fue un mes, no es lo mismo darle de mamar un mes que darle de mamar un año, ¿sí? Este, o si se enfermó. Bueno, hay muchas cosas que impiden este vínculo que es primordial con la madre, que se llama díada, ¿sí? Es un vínculo totalmente fundamental entre un bebé y una madre, ¿sí? O de quien haga esa función, porque muchas veces lamentablemente no puede ser la mamá o el papá biológico, pero quien haga esa función es lo que va a marcar sus primeras huellas, ¿no? Sus huellas némicas, y lo que va a ir sentando las bases de la autoestima de lo que nos dice, ¿no? En educación son fundamentales. Es como que ahí sentamos las bases de lo que después cómo vamos a afrontar después el futuro, los desafíos, las frustraciones, las desilusiones, no aprobar un examen, perder cosas, le menciono para que ustedes tengan dimensión de a qué nos referimos, ¿no? ¿Cómo va a afrontar un niño perder una pelota? Depende mucho de cómo fueron esos primeros 6 años, de cómo fue el acompañamiento familiar, de cómo fue ante una pérdida, de cómo reaccionaron los padres, cómo somos nosotros los padres también, ¿no? Qué modelo le brindamos y qué le transmitimos nosotros también a nuestros hijos, ¿sí? Todo eso los niños sientan sus bases en los primeros 6 años. Después, por supuesto, que se va reforzando, ¿sí?
Entonces, los primeros 3 años, vamos a decir como que es puro mamá y bebé, ¿no? Al principio el bebé, el cuerpito, no tiene conciencia del cuerpo el bebé. Lo que hace es que ve bueno, la teta de la mamá, la cara, y eso es su mundo. ¿Sí? No tiene conciencia de decir, bueno, esto es mi mano, esto es mi cabeza, estas son mis piernitas, me duele la panza. No tiene esa conciencia. Eso se lo va dando la mamá, ¿no? El bebé llora, nosotros vamos, quiere comer, tiene frío, tiene sueño. Bueno, uno le va interpretando esas cosas al bebé. ¿Mm? Y depende del tiempo que tardemos. Hay mamás que, por ejemplo, el bebé llora, está automáticamente ahí, bueno, está bien, pero hay un momento que uno tiene que empezar a dilatar esos tiempos para que el bebé vaya tolerando la frustración, ¿no? Que quizás también las pediatras se los habrá mencionado esto. Hay un momento donde uno tiene que no acudir automáticamente porque el bebé necesita de a poquito ir tolerando esa frustración, esa separación con la mamá o con quien haga esa función. Eh, mm, los primeros 3 años, bueno, es todo mamá, es el mundo, ¿no? Y luego empieza también a ingresar el papá, y que esto es fundamental, ¿no? El papá, si bien está desde el principio, pero hay un momento donde el padre, ya la madre como que cumple toda una función y se necesita un extra que es la función que viene a cumplir el padre. ¿Sí? El padre viene a traer la ley, el padre viene también a sumar los límites, el orden, este, la separación de la mamá. Es un tercero que se incorpora a esta relación que hasta este momento era como una simbiosis, mamá y bebé. ¿Sí? Entonces, ese tercero que se incorpora va preparando al niño también para la sociabilización, porque los chicos van al jardín de infantes, acá le decimos jardín de infantes, no kindergarten, ¿no? A los 6 años, porque ya hay una preparación psíquica para que el niño pueda sociabilizar con otros. Antes no. Antes, por supuesto, están los jardines maternales, y hay mamás que no pueden cuidar al bebé porque trabajan, o el papá, pero lo fundamental y lo ideal es que a partir de los 6 años el niño ya pueda ingresar a la escolaridad obligatoria, ¿no? Y para eso el papá tiene que ir haciendo esa separación, más si se trata de un varoncito, ¿sí? Para que el varón vaya logrando esa identificación con el papá también, ¿sí? Entonces, a lo largo de estos 6 años hay todas unas etapas evolutivas que depende de cómo el bebé haya podido atravesar estas etapas, van a ser los mecanismos de defensa que se pongan en marcha frente a las distintas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es un mecanismo de defensa? Bueno, es una manera en que nosotros nos defendemos de lo que nos angustia. ¿Sí? Y para eso tenemos todo un historial de esos primeros 6 años también, de las cosas que no nos gustó, de las cosas que nos dolieron, de las cosas que nos dieron alegría también, ¿no? La felicidad, cuando mamá o papá empiezan a ir a trabajar y ya se empiezan a quedar más solitos con el abuelo, con un tío, bueno, todas esas separaciones que se van dando en el niño les queda un recuerdo. ¿Sí? Y cuando eso no se vivencia de la manera adecuada, es que vemos a veces unos adultos o unos adolescentes con traumas terribles ante una separación, por ejemplo. ¿Sí? Ante una pérdida, digamos, cuando siente que se les viene el mundo abajo. ¿Por qué? Porque los remite a situaciones de su infancia que no han podido ser atravesadas y elaboradas de la manera lo más sana posible. ¿Mm? Y de ahí, bueno, hay toda una escala pasamos de una persona que cae en depresión porque se peleó con una novia o con un novio, a personas que, bueno, ¿no? Casos más graves como las adicciones, los trastornos alimentarios, las personas con intentos de suicidio,
depresiones graves, ¿sí? Algunas patologías que son muy refractarias, digamos, que no responden fácilmente a un tratamiento o a una medicación, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo el vínculo que tenga el hijo, la hija con los padres, con su familia y sobre todo la palabra, ¿no? Porque a través del lenguaje, que el niño lo va incorporando a través nuestro, qué palabras usamos, cómo nos referimos a los demás, cómo somos cuando nos enojamos, qué decimos o qué no decimos. ¿Sí? Todo eso los chicos lo aprenden y no se lo olvidan, no se lo olvidan para nada. ¿Sí? Entonces, llegado el momento de afrontar la escuela y que se pelea con algún compañerito, compañerita, o la compañerita le robó el lápiz, son cositas que a los chicos los van frustrando mucho, o no quieren ir a la escuela, o nunca vieron un niño que no puede entrar a la escuela porque de la separación con la madre no puede parar de llorar, no puede entrar a la escuela, ¿no? No puede hacer ese periodo de adaptación y no hay manera, ¿no? No hay forma de que puedan quedarse solitos e ir al grado con la maestra. ¿Sí? Todo eso, ¿por qué? Porque esos primeros años no se realizaron, las funciones de la contención del niño no fue la adecuada. Y también ahí incluimos la alimentación, ojo, ¿sí? Porque sabemos que lo que nosotros comemos, si los chicos viven a cosas totalmente que no son sanas, harinas, azúcares, caramelo, golosinas, acá le decimos gaseosa, creo que por algún lado le dicen soda, eh, eso al chico lo altera, no duerme, los hábitos de estar con las pantallas, ¿sí? Yo tengo pacientitos que el juguete preferido es el celular o la PlayStation, no conocen otro juguete, ¿sí? Entonces, todo eso va haciendo un niño frustrado, un niño que no puede aceptar la desilusión, un niño que si tiene que hacer un ejercicio en la escuela y no le sale, se enoja, se empaca, tira las cosas, ¿no? Se pone agresivo, ¿sí? Y si eso no lo podemos atender en el momento apropiado, bueno, se va cronificando y se va haciendo un rasgo de carácter, un rasgo de personalidad. Lo que primero aparece como un síntoma, eso después se va haciendo un rasgo de carácter, ¿sí? ¿Y qué es el síntoma? El síntoma es como llegar a un acuerdo, ¿no? En nuestra cabeza hay dos áreas importantes, un área donde están las cosas que no nos podemos acordar, ¿sí? Que están guardaditas, porque nos duelen mucho, las tenemos ahí, que no vengan a nuestra conciencia, y la parte consciente, ¿no? Entonces, entre esas dos áreas se va haciendo un acuerdo, eh, que las dos partes ganen, ¿sí? La parte que quiere volver a la memoria constantemente logra, saca un beneficio, y por otro lado, nuestra parte consciente también se beneficia. Y eso, esa solución de compromiso, como le decimos, ¿no? En psicología, eso es el síntoma. Es como algo intermedio, que quedamos bien con las dos cosas y la vamos llevando. Un dolor de cabeza, mareo, a veces me baja la presión, a veces tengo problemas para dormir, o esto que les decía, ¿no? Me quedo pensando en lo que me dijo fulanita o menganito y bueno, sigo mi vida, pero eso me va generando un daño, va calando en mi autoestima, va calando en mi angustia, ¿sí? Y cuando eso va aumentando y ya los mecanismos de defensa no sirven para poder contener esa angustia, bueno, ahí florece toda la patología y es cuando a veces la persona busca ayuda. O va a un médico porque tiene una úlcera, tiene gastritis o problemas en el aparato reproductor, tanto ya sea el hombre como la mujer, ¿sí? La ansiedad, bueno, hoy la ansiedad y el estrés
bueno, es un desastre realmente. Está haciendo estragos, todo es ya, lo estético. Hay muchas personas que sufren porque no pueden aceptarse su persona como es, su físico, su rostro, su color de pelo, su peso, su voz, hasta su nacionalidad. Hay muchas personas que no pueden tolerar eso, ¿no? Que parece una locura, pero es así. Entonces, esas cosas van generando una angustia tan grande, que bueno, al no poder darse cuenta, ¿no? Al haber esa disociación, porque pues, si bien hay una relación entre la mente y el cuerpo y el espíritu, digamos, los problemas en la salud mental, ¿qué hacen? Hacen como un corte entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Entonces podemos tener problemas en la piel. No se preocupen que todo esto yo después se los mando en un escrito para que les quede y cuando ustedes quieran lo pueden leer, ¿sí? Problemas en la piel, alergias, contracturas, enfermedades autoinmunes como el lupus, la psoriasis, ¿sí? La artritis reumatoidea. Entonces la persona acude al médico y, y no hay una solución real. ¿Por qué? Porque el origen es psicológico. ¿Sí? Un bebé que no pudo tener el contacto físico con la mamá como debería haber sido, por ejemplo, una mamá que no puede, bueno, un niño que tiene una madre con depresión postparto, por ejemplo, que no puede ni amamantarlo, no puede ni cambiarlo, no puede ni darle de comer, no puede ni escucharlo llorar, es muy probable que sea un niño que tenga primero problemas para sociabilizar, este, para vincularse con el otro y también problemas en la piel, por ejemplo, ¿sí? O de asma. El asma es una enfermedad que tiene orígenes psicológicos, ¿sí? Es esa sofocación que la persona no puede sacar el aire, no hay manera, digamos, no puede hacer ese intercambio de aire, ¿sí? Este, tiene mucho que ver con cómo fue la mamá, cómo fue ese vínculo con la madre, principalmente, ¿sí? Eh, entonces, bueno, todos estos síntomas que recién les mencioné, que muchas veces las personas es importante poder identificarlos para que busquen ayuda, porque por supuesto que siempre se puede hacer algo, pero no es lo mismo cuando uno siente una angustia o no puede, por ejemplo, pasa un mes y no puede superar una separación. Bueno, hay que buscar ayuda, ¿no? Porque por supuesto el duelo es natural y uno tiene que atravesar el duelo y hay un tiempo y todos tenemos tiempos diferentes. ¿Y cómo son esos tiempos diferentes? Tiene que ver con cómo ha sido nuestra infancia, nuestra adolescencia, cómo atravesaron nuestros padres los duelos también, ¿sí? Las pérdidas, una pérdida de trabajo, una enfermedad, eh, distintas situaciones que hay personas que lo dramatizan mucho y otras personas que no, por eso es muy individual esto, ¿sí? Pero es importante buscar ayuda, no dejarse estar, porque realmente después es cuando vemos los hijos que se van de la casa, porque hay padres por no buscar ayuda, eh, realmente le dan una vida terrible a los hijos, ¿sí? Ni que hablar de la violencia verbal o la violencia física, o directamente los hijos que son ignorados por los padres, o que no ven nunca a los padres porque trabajan todo el día, ¿sí? Entonces, esas cosas, no dejarlas pasar y es importante poder buscar ayuda, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una relación que no se puede desconocer entre la mente, el cuerpo y el alma. Nosotros como cristianos
siempre lo primero que debemos hacer es acudir a Cristo, ¿no? Buscar su ayuda. Pero parte de eso también es buscar ayuda de un profesional, porque para eso estamos, ¿no? Para eso yo siempre digo que Jesús fue el precursor de todas las profesiones, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, el carpintero, de todo, ¿no? Digamos, como que es el modelo para todas las profesiones. Y para eso estamos, para poder servir, para... mucha gente le da vergüenza, y también eso tiene que ver con cómo, de qué manera se enfrentaron los conflictos en la familia. Hay familias que no se habla, no hay comunicación, ¿no? Directamente o están almorzando o están cenando y no hay comunicación, no se sabe cómo le fue al chico a la escuela, o al papá en el trabajo, o a la mamá en el trabajo, o si el hijo está atravesando algún problema en la escuela y no lo puede. Lo que hacemos es justamente historizar la vida de la persona. ¿Mm? No sé si ahí me ven. Ir rellenando esos huecos. Imagínense que nuestras vidas es como una cadena de eslabones, ¿no? Y eso se empieza a cortar. Donde hay un trauma, donde hay un dolor muy grande, hay como un corte en eso, ¿no? Y la persona sigue, uno sigue, porque la vida te va llevando, nuestros trabajos, nuestras cosas, y no le vamos prestando atención a eso. Y sucede que quizás en algún momento, con otra situación muy parecida, ahí aparece el síntoma, ¿no? Aparece, no sé, por ejemplo, eh, una gastritis o una depresión o una angustia, o lo que hoy la gente lo llama ataque de pánico, que en realidad son ataques de angustia muy grandes, en donde ya hay los mecanismos de defensa, digamos, eso ya no puede funcionar, ¿no? Entra en una cascada, como en una caída libre, donde la persona ya no puede controlar, ya el síntoma no funciona. Lo que antes una persona podía convivir con una contractura. Ahí me escuchan, ahí está. En algún momento ya no se puede más, ¿no? Y ahí es donde la persona recurre a un terapeuta. Y nuestro trabajo es ir uniendo esos eslabones, poniendo palabra ahí. Por eso el lenguaje es fundamental en esto. Dios nos dio la capacidad de poder hablar, ¿no? Digamos, diferente a los animales, ¿sí? Que el hombre señoree sobre los animales, sobre la tierra. Bueno, tenemos esa capacidad de razonar, de hablar, de poner palabra, de pedir. Las emociones, el rencor, la envidia, esta cuestión de la competencia, de sentirse que la otra persona es más, es mejor que yo en esto, es más linda o tiene mejor auto. Bueno, eso se ve constantemente, y ese síntoma genera muchísimo daño, muchísimo, porque no permite que la persona disfrute de absolutamente nada, que no disfrute de su matrimonio, que no disfrute de sus hijos, que no disfrute de salir, de pasear, que no disfrute de estar tranquilo en su casa, ¿no? Porque siempre se siente como que algo falta, ¿no? Esa sensación de que algo me falta, y que sí, tengo esto, lo logré, pero no. Esa sensación se resuelve haciendo una terapia. Uh-huh. ¿Sí? Poner palabra, hermano, esto es fundamental. En la oración, ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios si no es a través de la palabra o a través de la Biblia? ¿Sí? Nosotros, los profesionales de la salud mental, no podemos imaginarnos nada, sino que todos trabajamos en función de lo que los pacientes nos puedan decir, ¿sí? Y vamos historizando el síntoma, ¿sí? Vamos a decir, ¿por qué este síntoma? ¿Cuándo? ¿Por qué este síntoma y no otro? ¿No? Porque todas las personas van a formar un síntoma diferente acorde a su historia.
no es casualidad, ¿sí? No es casualidad si una persona tiene lupus o si tiene asma o si tiene alergia, ¿sí? Todo tiene un porqué. Y bueno, estamos viendo, ¿no? Vimos todas estas clases, las que ya vimos, como también la alimentación. Si una persona tiene psoriasis o tiene alergias, bueno, la alimentación por supuesto que influye muchísimo. ¿Sí? Por eso Dios también nos dio, ¿no? Digamos, los hábitos alimenticios, los remedios naturales, que los tenemos que implementar porque nos cuesta mucho, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que nos cuesta un montón eso. ¿Sí? Pero también una manera de honrar a Dios es a través del cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Que es el templo del Espíritu Santo. Y todo, ¿no? La mente, las vías del alma que ingresan por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que hablamos, lo que comemos, ¿sí? Eso también es fundamental tenerlo en cuenta y rever todo eso, ¿sí? Pero acá lo importante, y ya para terminar, y después si tienen preguntas, me dicen, lo importante es esto, no dejarse estar, no acostumbrarse a vivir con el dolor, porque uno se acostumbra tenemos una dolencia física, bueno, vamos al médico, o vamos al gimnasio, o vamos a una nutricionista, bueno, no nos acostumbremos a vivir con angustia, con tristeza, con pesar, con desánimo, porque eso no es natural. ¿Sí? Dios no nos creó para eso. Por supuesto, ¿qué dice Jesús? ¿No? Mientras vivamos en este mundo, tendremos aflicción, pero confiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Se puede aliviar muchísimo y se puede encontrarle una vueltita más, aunque el dolor esté, porque hay cosas que uno no las va a poder resolver. La pérdida de un familiar, uno y no lo va a poder resolver, pero se puede aliviar y con la ayuda de Dios mucho más. Se puede aliviar y todo lo que uno pueda hacer para nuestra calidad de vida, tenemos que hacer, porque también es una manera, como le decía, de honrar a Dios, ¿no? De llevar una vida lo más sana posible y ayudar a otros también, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto. Sandy, vos me dirás, no sé si tienen alguien alguna pregunta. Vale, Buenas tardes, vale, mi nombre antes de las preguntas, Sí, quiero en nombre de todos agradecerle a la licenciada por tan importantísima clase. Eh, y quiero yo hacer la primera pregunta porque tocó un punto importante. Ella decía que no debemos acostumbrarnos al dolor, a la tristeza, a la depresión, la angustia. Quiero hacer una pregunta, licenciada Laura. sí. Hay muchas personas que confunden la resiliencia con la resignación. ¿Hasta dónde es tan natural resignarse? Porque hay gente que Bien, van al médico, sienten síntomas de su cuerpo, van al médico, el médico le hace un sinnúmero de análisis, no le encuentra nada, y luego llegan a casa y se acomodan a ese problema, se resignan. ¿Hasta dónde eso es normal o no? bien. La resiliencia en realidad a ver, es un motor, es un medio. Si la persona tiene resiliencia o no, va a depender de cómo resuelva esa situación. La resignación, la resignación nos vamos a parar desde el lado de la enfermedad, ¿sí? La resignación nunca es buena y no tiene que ver con que la persona está afrontando la situación de mejor manera y está poniendo de su voluntad. No, sino que la resiliencia siempre, yo diría que es muy buena tu pregunta, Sandy, siempre es fundamental para afrontar un tratamiento, ¿sí? Si esto está presente o no, ya contamos con algo de antemano. Y si no está presente, lo tenemos que crear a lo largo del tratamiento. Que la persona encuentre esa resiliencia, porque es algo que también considero yo que Dios nos lo dio, ¿no?
Y así que me parece que eso es importante. No, resignación no, nunca. ¿Mm? Vale, No creo que no es algo tampoco que Dios quiera para nosotros, así ¿no? es. Al contrario. ¿Mm? Vale, tengo varios micrófonos encendidos. Isabel, luego María Costa, también Betty desde Brasil. Vamos con Isabel y también Cibele. Vamos a dar la oportunidad a todos. Adelante. Isabel, te escucho. Hola, hola licenciada. Me quedó clarita la clase, la explicación. Bueno, Solo agradecer no, su por tiempo. favor. Sí, Gracias a ustedes. es muy valioso y entendiendo que tienen más responsabilidades. Sí, dar gracias a Dios por contar con usted también. Bueno, y gracias a vos por estar ahí también, ¿sí? Porque vos mirá que te estás dando un lugar importante a tu vida, a tu salud, y eso es fundamental, ¿sí? Por eso, ahí donde entra la resignación, nunca uno se tiene que resignar, ¿no? Siempre, todos los días, tenemos cosas para aprender, yo estoy aprendiendo un montón, y bueno, así que gracias Isabel, Bendición. bendiciones. Buenas tardes, mi nombre, como dijo Sandy, es María Costa. Con respecto a que usted dice a los niños con los celulares, hoy en día los culpables somos los padres, porque no le ponemos ¿Sí? tampoco un control a los niños ni un régimen, porque antes no se usaba nada de eso y los niños se criaban con más educación. Ahora todo es celular para que se calle, para que se calme. Ahí le ponen los muñequitos, ahí les ponen todo y el niño se Exactamente. acostumbra. Y el niño se acostumbra tanto a los celulares que no mira un juguete. Exactamente, y bueno, y eso, María, eso interfiere en lo que yo les contaba, ¿no? Interfiere en la Ajá, relación, el vínculo que debería estar haciendo el niño, o ujú, aburrirse. ujú. El niño se tiene que aburrir. O sea, nosotros, nuestra generación, nos hemos aburrido todos, ¿sí? No, así Y mismo eso es es. fundamental. Si un niño no se aburre, no hay posibilidad para que pueda generar la creatividad. ¿O qué Exactamente. hago? ¿Qué hago con lo que tengo, con lo que no tengo? O la frustración. Bueno, me aburro. El celular Pero bueno, y el celular acá no solamente a los niños, nosotros los adultos. Ya no hay comunicación en la familia. Porque a veces exactamente. uno va a visitar, pues yo tengo, por ejemplo, un hijo casado, tiene un niño, tiene la esposa, y a veces uno va allá y están todos con los celulares en la mano, ya no te ponen atención, ya no hablan con uno, ya no hay comunicación. O sea, el amor, todo eso se perdió por Sí, causa de los celulares. sí, 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 sí. Y son cosas que no ve igualmente que las personas creen porque uno es cristiano con respecto a la enfermedad. Nosotros no estamos exceptos a la enfermedad, nosotros estamos igual que cualquier persona, nosotros nos enfermamos. ¿Por qué? Pues nosotros Exactamente. somos por causa del pecado y de la desobediencia, nosotros también nos enfermamos de la misma enfermedad que una persona que es del mundo, nosotros que estamos dentro de la iglesia, tenemos el mismo fin de enfermarnos de cualquier enfermedad. Ujú. Exactamente, María. Sí, sí. Por Gracias. eso, no, gracias a vos, María. Y gracias por abrirnos también un poco las mentes a nosotros con respeto, porque las personas creen que, no, que yo tengo enfermedad mental, soy loca. No, todos No, tenemos todo lo lagunas, contrario, todo lo y todos contrario. tenemos Ujú. lagunas, Bueno, todo la batalla espiritual, ¿dónde se da, no? En nuestras mentes. exacto, en nuestra mente, y sabemos que tenemos uno que siempre está ahí enchinchándonos, que es el enemigo. Bueno, Y, gracias, María. y gracias Muy a usted, amable. que el Señor me la bendiga y muchas bendiciones. Gracias, igualmente. Muy bueno el aporte de nuestra hermana María Costa. Gracias, Sí. es una realidad. Vamos con nuestra hermanita Cibele, luego Eunice y así sucesivamente. Adelante, Cibele. Buenas Hola, tardes. Cibeles. Hola, licenciada Laura. Bueno, escuchando todo lo que usted ha dicho, nosotros como formadores en el área de la medicina natural, ¿cuál debería de ser nuestra primera? Bueno, muchas enfermedades o la mayoría son ocasionadas por cómo hemos vivido, ¿verdad?
cómo Ujú. cómo nos hemos criado desde el vientre. Entonces, Ok. si nos llega un paciente con alguna enfermedad, ¿cómo deberíamos de tratar si estamos sabiendo que a lo mejor cualquier medicamento natural no le va a servir porque necesita primero trabajar aquí? ¿Cómo uno podría empezar a tratar a ese paciente de tal manera de hacerle ver que primero tiene que trabajar aquí? No sé si me explico. Sí, 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 sí. Sí, muchas veces las personas llegan sin saber en realidad qué les pasa, ¿no? O sin tener la conciencia, o vienen porque el familiar tiene un problema y quieren venir a ver cómo nosotros podemos ayudarle a que el otro resuelva, cuando en realidad ellos deben poder tomar conciencia del conflicto que también tienen, ¿no? Muchas veces pasa eso. No soy yo el problema, sino que vengo para que me ayude a ver cómo lo ayudo a mi marido, a mi hijo, ¿sí? Entonces, primero crear esa conciencia de que hay algo que lo está haciendo sufrir, conciencia de enfermedad, como le decimos nosotros, ¿no? En psicología. Y segundo, que también depende cómo llegue el paciente. Si hay pacientes que están muy, muy angustiados, que no pueden directamente hablar, ¿no? Pasa mucho a veces que la persona llora constantemente, está muy mal. Bueno, en esos casos hay muchas cosas, infusiones y alimentación que ayuda a que la persona baje un poquito esa ansiedad para que pueda conectar en el tratamiento y pueda hablar algo, decir algo, ¿no? Porque a veces está tan pasada del sufrimiento, no puede dormir, si una persona no duerme, no va a poder tampoco realizar hablar en una terapia. Entonces, ahí es donde la medicina natural ayuda, que si la persona descansa, le baja un poco la ansiedad, le baja la impulsividad de personas que vienen, bueno, con cuadros hasta de agresividad, ¿no? Depende las gravedades de las situaciones, pero eso ayuda para que la persona vaya logrando un poquito más, acomodando un poquito más su mente y sus pensamientos y de ahí poder trabajar. Si una persona no puede tener un mínimo de recepción, al inicio cuesta para poder empezar a intervenir, ¿sí? En ese sentido es importante la medicina natural, ¿sí? Bien, Ayudar a que la persona... quiero, Sí, Sandy. quiero ayudar a la licenciada un poquito aquí en este tema. Recordarán ustedes que en la introducción al curso hicimos énfasis en tres aspectos: el cuerpo, la mente y la alimentación. Tenemos que aprender, y le vamos a enseñar algunas técnicas, a aprender a identificar el problema también. Por ejemplo, le voy a poner brevemente para darle oportunidad a los demás. Yo tenía un paciente que él venía a verme y cuando él se sentaba comenzaba a llorar Claro, y a decirme cosas de su hogar, de su familia. Y yo lo escuchaba. Es importante escuchar a las personas. Déjelo que hable y que se desahogue. Y yo me di cuenta con el tiempo que él no necesitaba nada de tomar. Él lo que necesitaba era que su familia lo escuche. Fíjate cómo hasta dónde va exactamente. la realidad de lo que la licenciada ha dicho hoy. Él tenía un problema, un trauma mental, porque en su familia no lo escuchaban. Y eso estaba generando síntomas físicos. Entonces, usted, como terapeuta, tiene que aprender a identificar el problema. Y eso en el transcurso de paso, yo le estaba conversando a algunos de ustedes de forma privada, que yo creo que los 3 meses no nos van a dar. Vamos a ver si lo extendemos un poquito más, porque no nos va a dar. Apenas 2 días en la semana no nos da los 3 meses y queremos que ustedes salgan bien preparados para que puedan ayudar a los demás. Bien, dicho esto, pasamos a la siguiente persona. Gracias, Cibeles. Bien, buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes. Mi pregunta básicamente ha sido respondida en parte, porque precisamente iba a preguntar, valga la redundancia, sobre las enfermedades sistémicas o las enfermedades físicas que tienen una base psicológica. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los pacientes que sufren de asma o de alergias, esos pacientes deben ir a terapia psicológica. Nosotros como
estudiantes de medicina natural podemos tener alguna interacción, intervención con ellos, o debemos enviarlo directamente al terapeuta? Muchas gracias por su respuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Eunice. Bueno, yo les hablé un poquito así a grandes rasgos, entiendan que es bastante complejo, pero para que ustedes lo puedan más o menos entender, ¿no? Las distintas etapas evolutivas por las que atraviesa un niño, ¿sí? Que tienen que ver con la boca, bueno, en la etapa de cuando usa los pañales, cuando le salen los dientes, bueno, son distintas etapas que depende, si el niño ha tenido alguna dificultad en alguna de estas etapas, va a tener que ver alguno de los síntomas que pueda después, que pueda formar después. En el caso, por ejemplo, del asma o de las alergias, depende si son alergias de la piel o alergias de rinitis, tienen que ver también con situaciones que la persona sin darse cuenta no está pudiendo elaborar. Hay algo ahí, ¿no? En el recuerdo que está causando dolor, que está causando malestar, que duele, que no ha sido elaborado, que tiene que ver con estos primeros 3, 4 años de vida, ¿sí? Y que ahí es fundamental, digamos, si no es algo que se puede revertir con un médico, justamente es donde nosotros ingresamos, se repite. Que también eso es algo, ¿no? Cuando la persona entra en una repetición, en un círculo de repetir el síntoma, y siempre lo mismo, y ante cada situación reacciona de la misma manera, bueno, ahí sí, desde la terapia, se puede, justamente, historizando el síntoma, ver cuál es el origen de por qué la persona está padeciendo de esto, ¿no? ¿Cuándo fue la primera crisis de asma? Tiene que ver también la historia familiar, ¿no? Los antecedentes familiares, pero todo lo que tenga que ver con la respiración, con la capacidad de estar ahogándose, bueno, ustedes tengan en cuenta que un síntoma no solamente lo físico, sino qué simboliza, y ese es el trabajo del terapeuta, ¿no? ¿Qué está simbolizando la persona en ese síntoma? Una persona se está ahogando a través del asma, bueno, ¿qué quiere decir con ese ahogo? ¿Sí? O una alergia, o una picazón, ante cada situación. Yo tenía una paciente que le picaban los pies, ¿no? Pero era una picazón terrible, que no podía ni dormir de la picazón de los pies. Bueno, se hizo todo un trabajo para llegar a entender de por qué ante determinada situación o momento le pasaba, porque no era algo constante, ¿sí? No sé si pude responder, Eunice, a tu pregunta. Sí, excelente, muchas gracias. No, gracias a Dios vos. les guarde. Gracias, igualmente. No sé si Bien. alguien más. Sí, bien, nuestra hermana Laura Esther, cariñosamente, nuestra hermana está con la mano levantada. Adelante, Rosani, por favor. Hola. Leo, ¿puede ser? Sí, buenas tardes, doctora, Buenas ¿cómo tardes. están? Muchas Bien, gracias ¿cómo te va, Leo? muy bien, gracias a Dios. Y gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su gran aporte. Al No, por favor. principio, al principio de verdad no le vi mucho la importancia, pero ahora mismo, bueno, pues no sabe cuánto de verdad, Bueno, me cuánto de alegro. verdad aporta a usted acá en esta clase de hoy. Bueno, muchas gracias, Leo. Y mucho más siendo una persona cristiana adventista, porque nosotros muchas veces pensábamos que la psicología y la religión o alguien adventista no podía ser psicólogo o viceversa, ¿no? Sí. Y eso se agradece, de verdad, porque nosotros los adventistas también necesitamos, a pesar de que tenemos el médico de médico, el psicólogo de psicólogos, nosotros también pasamos por situaciones, pues.
Fíjese, yo ahora mismo yo soy un paciente oncológico, Sandy lo sabe. Ahora mismo estamos pasando por una situación difícil por mi situación, pues. A mi esposa le ha pegado mucho, a mi hija también le ha pegado mucho, aparte de otras situaciones que tiene mi hija. Ahora, yo quería preguntarle ¿hay alguna forma, o usted tiene alguna forma de tener una consulta con usted, una consulta privada con usted? Sí, sí, Leo, yo después voy a dejar mi número. Yo ahí vi que alguien creo que Ok, puso en un mensajito que podía dejar eso, mi número. Yo los sí. voy a dejar y con gusto, el que desee hacer una consulta, con mucho gusto. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Y bueno, eso era mi pregunta, esa era mi inquietud. Bueno, gracias, Leo. Que Dios te Feliz tarde. bendiga. Amén. Feliz tarde. Leo, un abrazo, Leo, un abrazo. Un abrazo. Continuamos orando por acá, por ti, por tu familia. Amén. Oh, Bueno, Ya estoy, Sandy. a ver si veo quién me habla. Te habla Esther. Laura. Esther, Laura, mi tocaya. ¿Cómo estás, Laura? bien, bien, gracias a Dios. Muy feliz por la clase que se han estado impartiendo, Bueno, pero de una manera muy especial porque se ha atacado un tema que me gusta mucho y es el tema más que nada con los niños. Si no trabajamos con nuestros niños, ¿qué será del futuro mañana? Entonces, me gustaría, como estamos aquí en modo de aprendizaje para poder capacitarnos y también ayudar a otras personas, que entiendo que ese es el plan, una madre que nos llegue a consulta con un tema de un niño que no tiene capacidad de enfrentar los problemas a diario que se pueden encontrar en el colegio, en la calle, niños tímidos, problemáticos y con miedo escénico, vamos a decir de alguna manera. sí. ¿Qué podríamos nosotros recomendar para de alguna manera deshacer lo que ya hemos hecho mal con nuestros niños a partir de ahora? ¿Qué podríamos recomendarle a esa madre? ¿Qué paso a seguir para ayudar a sus hijos y a nuestros hijos de manera en general? Sí, en esos casos, Laura, bueno, cuando uno trabaja con niños, se trabaja siempre con los padres también, en lo posible. ¿Sí? Muchas veces es difícil, a veces los papás, generalmente a mí me pasa que está más presente la mamá que el papá, pero tengamos en cuenta que las patologías de los niños, el gran porcentaje, el origen está en los padres. ¿Sí? El niño es como la punta de un iceberg. El niño es el síntoma de la familia y pobrecito lo tiene que transitar él, porque justamente como de a poquito va incorporando el lenguaje, no tiene la capacidad simbólica que tenemos nosotros los adultos para decir qué nos pasa, y aún así nos cuesta un montón como adultos. Más un niño le cuesta mucho poder explicar qué le está pasando, qué le está frustrando. Y más cuando tiene que ver con los padres, porque el niño tiene una ambivalencia, ¿no? Puede tener mucho enojo con el papá y la mamá y a la vez los ama. Entonces, estar entre la espada y la pared para un niño es dificilísimo. Es muy difícil que el niño venga, salvo niños que me ha pasado ya con mucha angustia, en donde directamente ni figura el padre, ¿no? O hablan mal, enojados del papá o de la mamá, pero si no tratan de medirse en lo que dicen. Entonces, en esos casos es importante trabajar con los padres, porque primero que el padre y la madre deberían, por su lado, hacer su terapia individual también, ¿no? Para ellos poder revertir lo que esté sucediendo en esa familia, y que el niño pueda también ir viendo esos cambios. Primero el afecto. Hay muchísima falta de afecto, lo que hablaba hace un rato María, me parece que era la hermana, que con el tema de los celulares, ¿no? Le dan a los hijos el celular para que no molesten, y esto es literal. Entonces,
los hijos se sienten tan dejados de lado, le hablan y los padres no contestan, no contestamos porque, bueno, todos nos tenemos que asumir en esta situación, ¿no? Estamos pendientes del teléfono, de esto, del otro, y ese momento, pararse un segundo y ver qué quiere tu hijo, qué quiere tu hija, eso es fundamental, porque después te ahorras en psicólogo, te ahorras en sufrimiento que va a tener tu hijo en la escuela, ¿no? Y ahí son los chicos que después en la escuela no pueden levantar la mano para decir, no entiendo, no sé, porque del miedo que tienen a hablar. ¿Sí? Depende mucho del contexto esto, Laura, pero es fundamental ahí trabajar con los padres. Tienen que sumarse, ¿sí?, a la consulta. En este caso, yo creo que por ahí Sandy sí puede sumar algo más, pero en la medicina natural siempre va a haber algo que se puede hacer como para bajar la ansiedad, ayudar, pero hay que trabajar mucho, y la mamá, y lamentablemente generalmente estos casos son casos de niños con padres separados. ¿Sí? Voy a interrumpir un poquito. Tiene razón, María Costa. Muchas veces los padres tienen el problema y no los reconocen, entonces lo quieren achacarle a los hijos, cuando en realidad no son los hijos los del problema, sino que son ellos. Sí. Pero que nosotros tenemos una mala costumbre, que siempre tenemos que señalar un culpable, buscar a alguien. Entonces, en ese caso, cuando los padres no reconocen que el problema es de ellos, se lo están achacando al niño que no obedece, que no escucha, que no me hace caso. Pero ¿dónde está el momento, como usted dice, que le están dedicando los padres a los hijos hoy en día? Los padres no tienen tiempo para los hijos. Principalmente yo vivo aquí en Estados Unidos. Aquí en este país los niños se crían solos. Sí. Se crían solos, se crían sin el amor ni el apoyo de los padres, porque los padres no tienen nunca tiempo para los hijos por el trabajo, que esto, cuando llego a la casa tengo que hacer esto, y si el muchacho le habla, mami, escúchame, déjame tranquila que tengo muchas cosas que hacer, no te puedo atender ahora. Y hay que dedicarle tiempo a sus hijos, y no interrumpirlo, porque muchas veces ellos quieren desahogarse y hablar con uno, y uno no lo deja, porque uno siempre lo está interrumpiendo. Muchas veces nosotros como padres tenemos que aprender a callar y escuchar las razones que nos están dando nuestros hijos. Gracias. No, gracias, María. Y bueno, una última cosita, que muchas veces cuando los hijos empiezan a mejorar, los padres los sacan de la terapia, ¿sí? Porque ahí queda en evidencia que el tema tiene que ver con los padres y no con los niños, ¿no? No sé si alguien más. Bien, ya el tiempo se ha ido y ya la plataforma va a caerse otra vez, pero antes no quiero dejar de dar la oportunidad a nuestra queridísima hermana Joenda, que ella también quiere hacer una pregunta. Adelante, Joenda. Joenda, ¿cómo está? Hola, bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, Dios le bendiga. Solo le quería dar las gracias porque de verdad que sí, que fue muy interesante y aprendí mucho. Bueno, y tenía unas cuantas preguntas, pero ya la hicieron y usted la contestó. Entonces, muchísimas gracias por su clase. No, por favor, gracias a ustedes. Sí, Dios le bendiga. Igualmente. Bye, bye. Y a orar por todos nosotros, a seguir adelante acá en el curso, a orar por Leo, por todos los que estamos atravesando distintas situaciones, ¿sí? Y bueno, ánimo, hermanos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Amén, amén. Bien, no será la única clase, apenas esta fue la primera clase de la licenciada Laura Alvarado. Ella va a estar con nosotros como maestra, ya están ahí en el chat. Aquellos también que te desean hacer alguna consulta de forma privada con ella, ustedes pueden... Yo ahora voy a colocar el número. Ok, y también está en el grupo, en el chat, lo pueden extraer de ahí del chat de WhatsApp del grupo. Ah, bien, también. Y ahí ustedes pueden contactar con ella. Todos estamos para ayudarnos. Así que gracias, hermana Laura. Gracias, Sandy, muy amable. Que Dios siga multiplicando. Sí, que Dios siga multiplicando ese conocimiento que es muy importante para estos últimos días. Y a lo demás, estén atentos. El próximo jueves
viene una licenciada en bioanálisis a enseñarnos a interpretar y a leer análisis. Esto se pone bueno cada día más. Y vamos a terminar con una oración. Vamos a permitirle que la licenciada tenga una oración antes de terminar. Amén. Querido Dios, gracias te damos infinitas por este momento que tú nos has permitido de poder, Señor, aprender de ti, sobre todo, de todo lo que tú nos has creado, nos has dado para nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, y que siempre, Señor, tenemos la principal salida, está en ti, en buscar tu ayuda e ir a tus pies. Gracias, bendice a cada uno de nosotros, la familia que representamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. bendiciones. Amén. Gracias. Bendiciones. Amén. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Chao.